Don Ernesto se despertaba cada día con la misma rutina. Los primeros rayos de sol se filtraban a través de las persianas entreabiertas, iluminando suavemente su modesta habitación. El viejo reloj de pared, que había pertenecido a su difunta esposa, marcaba con un tic-tac constante el paso del tiempo, un recordatorio de la vida que había vivido y de la que aún le quedaba por vivir. Pero en los últimos años, su vida había cambiado drásticamente. Desde que su esposa Margarita falleció, hacía ya 5 años, la casa que antes rebosaba de risas y calidez se había sumido en un silencio pesado. Las fotografías enmarcadas en las estanterías, que antes le brindaban consuelo, ahora solo avivaban su soledad. Había días en los que Ernesto no encontraba motivos para levantarse de la cama, pero había una razón que lo mantenía en pie: Toby. El viejo pastor mestizo de pelaje canoso y ojos bondadosos se había convertido en el fiel compañero de Ernesto desde hacía una década. Don Ernesto siempre decía en tono de broma que él y Toby tenían una especie de pacto: mientras uno siguiera respirando, el otro también lo haría. Era su mejor amigo, su confidente, y el único testigo de sus largas conversaciones en voz baja con los recuerdos de su amada Margarita. Aquel martes por la mañana no fue distinto. Después de un lento desayuno, una taza de café negro y un trozo de pan que a menudo se le quedaba duro antes de que pudiera terminarlo, don Ernesto se dirigió hacia la entrada, donde Toby lo esperaba con la paciencia de siempre. El perro, que ya había aprendido cada una de las rutinas del anciano, se levantó de su cojín desgastado junto a la puerta y movió la cola con energía al ver a su dueño atarse los zapatos. Sabía lo que seguía. «Vamos, amigo, es hora de nuestra caminata», murmuró Ernesto, acariciando la cabeza de Toby con una mano temblorosa pero cariñosa. El parque del barrio era su destino habitual, un pequeño rincón verde que, aunque modesto, les ofrecía una brisa fresca y el consuelo de los árboles que susurraban en silencio. Los vecinos conocían bien a don Ernesto y a su inseparable compañero. Era una de las pocas cosas que nunca habían cambiado en el vecindario a pesar del paso de los años. El anciano caminaba despacio, con la espalda encorvada, mientras Toby trotaba a su lado, deteniéndose de vez en cuando para olfatear algún arbusto o saludar a un perro conocido. Mientras caminaban por el sendero de tierra, don Ernesto recordaba con nostalgia los tiempos en que estos paseos eran distintos. En aquellos días, Margarita se unía a ellos, riendo y charlando sobre todo y nada a la vez. Ahora, solo le quedaba la compañía de Toby y el eco lejano de aquellas conversaciones en su memoria. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba a punto de romper la serenidad habitual de su paseo. Al llegar a la parte del parque donde solían sentarse en una banca bajo un roble frondoso, un estruendo repentino irrumpió en el aire, un petardo que algún adolescente travieso había encendido para divertirse. El sonido, inesperado y atronador, asustó a Toby, quien, en un acto reflejo, tiró de su correa con una fuerza inusitada para su edad. «Toby, no», gritó don Ernesto, pero sus palabras se perdieron en el aire. Antes de que pudiera reaccionar, la correa se le escapó de las manos temblorosas, y Toby salió corriendo como si su vida dependiera de ello. Ernesto, con el corazón desbocado, intentó seguirlo, pero sus piernas ya no eran tan ágiles como antes. La figura de su perro se desdibujaba a lo lejos, y en cuestión de segundos, Toby había desaparecido de su vista entre los árboles y los edificios circundantes. El parque, que hasta entonces había sido un refugio de paz, se sentía ahora vasto y amenazador. Don Ernesto se quedó parado, jadeante, sin poder creer lo que acababa de suceder. Miró a su alrededor con desesperación, esperando ver a su fiel amigo regresar corriendo hacia él, pero el parque seguía tan vacío y silencioso como siempre. Con una mezcla de miedo y angustia llenándole el pecho, supo que debía empezar a buscarlo. Toby era más que un perro para él, era su compañero, su única familia. Y perderlo era como perder a Margarita por segunda vez. El atardecer ya había teñido el cielo de tonos naranjas y púrpuras cuando don Ernesto, con los hombros encorvados por el cansancio y la tristeza, regresó a su casa esa tarde. Había pasado horas buscando a Toby por las calles del barrio, llamando su nombre hasta que su voz se volvió un susurro quebrado. Había recorrido cada rincón del parque, hablado con los transeúntes, y hasta se había adentrado en callejones que nunca antes había visto. Pero la noche había caído,
y Toby seguía sin aparecer. Cuando entró a su hogar, el vacío se sintió más denso que nunca. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el silencio, y don Ernesto tuvo que apoyarse en la pared para no derrumbarse. Era como si la casa, sin el alegre repiqueteo de las patas de Toby, se hubiera convertido en una tumba de recuerdos fríos y solitarios. Miró el cojín donde su perro solía dormir, esperando, casi por inercia, verlo allí levantando la cabeza y moviendo la cola. Pero el cojín estaba vacío, y la ausencia era como un puñal en el corazón. ¿Dónde estás, amigo?, susurró al aire, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Aquella noche, el anciano durmió apenas unos minutos. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con Toby vagando solo y asustado, corriendo sin rumbo bajo la lluvia, con los ojos llenos de pánico. Los pensamientos oscuros lo asaltaban, ¿y si Toby había sido atropellado? ¿Y si alguien lo había capturado? Se imaginaba los peores escenarios, y eso le desgarraba por dentro. Al día siguiente, apenas había amanecido cuando don Ernesto se puso en marcha de nuevo. Armado con una pila de hojas que había arrancado de un cuaderno viejo, escribió con mano temblorosa un simple mensaje: perro perdido, Toby, mestizo, 12 años. Necesita medicación. Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Recompensa. No era cierto que Toby necesitara medicación, pero don Ernesto sabía que debía hacer lo que fuera para que alguien se preocupara lo suficiente como para buscarlo. Recorrió las calles con los carteles en la mano, pegándolos en postes, en vitrinas de tiendas y en las paradas de autobús. A cada vecino que se encontraba le suplicaba: si lo ven, por favor, avísenme. Algunos lo miraban con compasión, otros simplemente seguían su camino, demasiado ocupados para preocuparse por el perro de un viejo solitario. Día tras día, don Ernesto continuaba su búsqueda. En la esquina del mercado, se detuvo frente a la tienda donde él y Margarita solían comprar frutas frescas. Los comerciantes lo conocían, y al ver su rostro cansado, le prometieron que estarían atentos por si veían a Toby. Pero conforme pasaban los días y las noches sin noticias, la esperanza de encontrar a su fiel amigo comenzaba a desvanecerse. En una de esas noches frías, regresando de otra jornada infructuosa, don Ernesto se dejó caer en la silla de la cocina. Sus manos, cubiertas de tierra y polvo, temblaban mientras intentaba sostener una taza de té. Era la misma mesa donde solía compartir las comidas con Margarita y donde Toby siempre se sentaba a sus pies, esperando alguna migaja que cayera. No puedo perderte también a ti, Toby, murmuró con la voz quebrada. Mientras se sentaba en esa cocina, sumido en su tristeza, recordó la última conversación que tuvo con su esposa en ese mismo lugar. Margarita, con su voz suave y serena, le había dicho: Ernesto, mientras tengas algo que amar, nunca estarás solo. Esas palabras, que antes le habían brindado consuelo, ahora le resultaban cruelmente vacías. Pero en lugar de rendirse, algo en su interior se negó a aceptar que Toby no volvería. Esa misma noche, decidió que haría lo imposible por encontrar a su amigo. Al día siguiente, con las pocas fuerzas que le quedaban, tocó puertas, pidió ayuda a los vecinos que apenas conocía y llegó incluso hasta la estación de policía del barrio, rogando que difundieran la noticia. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, el cansancio y la desesperación comenzaron a hacer mella en él. Las miradas de compasión que recibía de la gente se habían transformado en gestos de resignación. Todos parecían haber aceptado lo que él se negaba a admitir, que tal vez Toby no volvería. Pero don Ernesto no podía rendirse. Para él, no se trataba simplemente de encontrar a un perro perdido. Toby era su última conexión con la vida que había tenido, con el amor que compartió con Margarita. Y mientras le quedara aliento, no dejaría de buscar a su fiel compañero. Finalmente, exhausto y abatido, volvió al parque una vez más. Se sentó en la misma banca bajo el roble que había sido testigo de tantos paseos con Toby y Margarita. Cerró los ojos, y por un instante, juró sentir el calor del sol en su rostro como una caricia familiar. Pero al abrirlos, solo encontró el parque vacío, tan desolado como su corazón. Con los ojos nublados por las lágrimas, don Ernesto murmuró una oración al cielo, pidiendo un milagro.
Sabía que era un hombre viejo, y que tal vez los milagros no eran para los hombres como él. Pero por Toby, estaría dispuesto a creer en lo imposible. El parque quedó atrás, y Toby corrió sin detenerse, impulsado por el pánico y el sonido aún retumbante del petardo que lo había asustado. Su instinto le decía que debía escapar del peligro, pero mientras corría a través de las calles adoquinadas y los cruces ruidosos de la ciudad, la figura de don Ernesto se desvanecía de su memoria como un sueño que se deshace al despertar. El sol se había ocultado cuando finalmente el miedo dio paso al agotamiento. Toby se detuvo en un callejón estrecho y oscuro, con el pecho subiendo y bajando rápidamente por la carrera. Miró a su alrededor, confundido. No reconocía los edificios ni los olores que lo rodeaban. Había perdido el rastro del parque y, lo que era peor, el rastro de su querido dueño. Las primeras horas lejos de don Ernesto fueron una confusión para el viejo perro. Durante años, Toby había conocido el mundo a través del amoroso cuidado de su dueño. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, estaba solo. Su estómago gruñía de hambre y el frío de la noche se colaba en sus huesos viejos. Toby deambuló por las calles en busca de algo familiar, guiado por el único sentido en el que confiaba plenamente, su olfato. Pero los olores de la ciudad eran abrumadores y extraños. El aroma de comida basura, los gases de los autos y los rastros de otros perros lo confundían. Intentó seguir rastros, pero cada calle parecía llevarlo más lejos de donde había empezado. Y entonces, la lluvia comenzó a caer. Con el pelaje empapado y las patas cubiertas de barro, Toby se refugió bajo el toldo de una pequeña tienda que ya había cerrado por la noche. Allí, acurrucado en la penumbra, el perro cerró los ojos y dejó que los recuerdos de su vida con don Ernesto lo inundaran, los paseos tranquilos, las caricias en la cabeza mientras su dueño le hablaba en voz baja. Y las noches cálidas junto al fuego en los inviernos fríos. La soledad se hacía más pesada con cada recuerdo, pero también le daba fuerzas. Toby sabía que tenía que encontrar el camino de vuelta, no importaba lo que costara. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, Toby reemprendió su marcha. Caminó por calles que nunca antes había recorrido, y pronto su travesía lo llevó a lugares desconocidos donde la gente lo miraba con curiosidad y a veces con compasión. Fue entonces cuando Toby tuvo su primer encuentro con un alma amable, la señora Ana, una anciana que solía alimentar a los gatos callejeros en el barrio. «Oh, pobre perrito, ¿dónde está tu dueño?», dijo Ana con una voz suave al ver al perro sucio y tembloroso. Ana le ofreció un pedazo de pan y un poco de leche. Toby, hambriento, aceptó la comida y la devoró con gratitud. Aunque la mujer intentó acariciarlo, el perro, aún asustado y confundido, se mantuvo a cierta distancia. Ana, comprendiendo su miedo, simplemente le dejó comida y se alejó, dándole espacio. Esa noche, Toby durmió bajo el alero del pequeño apartamento de la anciana, sintiendo por un momento una chispa de calor humano. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo un renovado impulso de seguir adelante. Algo en el corazón de Toby le decía que debía continuar buscando, que debía volver a los brazos de don Ernesto. Así que, a pesar de los intentos de Ana por mantenerlo cerca, Toby retomó su viaje, dejando atrás la pequeña bondad que le habían ofrecido. Los días pasaron, y las calles cambiaban con cada paso. Toby llegó a un área más hostil de la ciudad, donde las luces de neón parpadeaban y el bullicio nunca se apagaba. Fue allí donde conoció a don Manuel, un hombre sin hogar que vivía bajo un puente con un carrito lleno de pertenencias. «Mira nada más, un viejo como yo», bromeó Manuel al ver a Toby acercarse. Su rostro curtido por el tiempo se suavizó al encontrarse con los ojos tristes del perro. Don Manuel compartió lo poco que tenía, un trozo de empanada fría y un lugar cálido junto a su fogata improvisada. Mientras Toby descansaba, Manuel le habló como si el perro pudiera entender cada palabra. «Yo también perdí a alguien que amaba, ¿sabes? Pero hay que seguir, siempre hay que seguir adelante, ¿no es así, amigo?». Esa noche, bajo el puente, Toby sintió un destello de consuelo al escuchar la voz ronca del anciano. Manuel lo acarició con manos ásperas pero gentiles, y por un instante, Toby cerró los ojos, imaginando que esas manos eran las de don Ernesto.
Sin embargo, el llamado del hogar era más fuerte que cualquier comodidad temporal. Cuando amaneció, Toby se levantó, estiró sus patas cansadas y siguió adelante, a pesar de que Manuel intentó retenerlo un poco más. «Vete, perro testarudo. Espero que encuentres lo que buscas», le dijo Manuel, mientras veía a Toby desaparecer entre el tráfico matutino. El viaje continuó. Toby cruzó avenidas, se desvió por callejones, e incluso tuvo que sortear el peligro de los autos que no frenaban ante su presencia. Su cuerpo envejecido comenzaba a pasarle factura, sus patas cojeaban y su pelaje, antes suave y brillante, estaba ahora enmarañado y sucio. Pero la determinación en su mirada seguía siendo tan fuerte como el primer día. Una tarde, al doblar una esquina, Toby reconoció un aroma que hizo que su corazón de perro se acelerara. Era el leve pero inconfundible olor a jazmines, las flores favoritas de don Ernesto que siempre cuidaba en su pequeño jardín. Con renovadas energías, siguió ese rastro, su nariz en el aire como una brújula que lo guiaba de vuelta a casa. Finalmente, al caer el sol, Toby vio a lo lejos una figura conocida. Allí, de pie frente a su puerta, con el rostro surcado de lágrimas y los hombros caídos por la espera, estaba don Ernesto. Toby reunió las últimas fuerzas que le quedaban y corrió hacia su dueño. Don Ernesto, al ver a su fiel amigo, dejó escapar un sollozo que había contenido durante semanas. Se arrodilló, y Toby se lanzó a sus brazos, llenándolo de lametones y pequeños gemidos de alivio. «Toby, has vuelto», dijo don Ernesto, abrazando al perro con una fuerza que no sabía que aún tenía. En ese momento, todos los días de angustia y búsqueda se desvanecieron. Ambos, hombre y perro, entendieron que la travesía había terminado. Y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, iluminaron el camino de vuelta a casa, juntos otra vez, más unidos que nunca. La mañana siguiente al día en que Toby desapareció, don Ernesto se despertó en la penumbra de su casa, rodeado por un silencio abrumador. Sin el familiar sonido de las patas de Toby moviéndose por el pasillo, la soledad que había aprendido a sobrellevar desde la muerte de Margarita se sentía ahora como un peso insoportable sobre sus hombros. A medida que el sol comenzaba a iluminar la cocina, una angustia profunda se instaló en su pecho. No podía perder a Toby. No podía perder lo único que le quedaba. Ernesto decidió no perder más tiempo y se puso en acción. Agarró un viejo abrigo que había dejado de usar desde los inviernos en que Margarita aún estaba a su lado, y con manos temblorosas, buscó una libreta polvorienta donde escribió a mano un mensaje desesperado: «Perro perdido. Toby, 12 años, pelaje canoso. Por favor, ayúdeme a encontrarlo. Recompensa». Salió de su casa con la misma determinación que tenía en su juventud, pero su cuerpo ya no le respondía igual. Caminaba lentamente, arrastrando un poco los pies, pero su corazón latía con la urgencia de un hombre mucho más joven. A lo largo de la calle principal, pegó los carteles con cinta adhesiva en postes de luz, en las vitrinas de las tiendas y en las paradas de autobús, rogando en silencio que alguien lo viera y reconociera a su perro. Cada día, don Ernesto tomaba un camino diferente. Empezaba siempre en el parque donde Toby se había perdido, esperando inútilmente ver la figura conocida de su perro trotar de vuelta hacia él. Pero el parque, que antes era un refugio de calma y consuelo, ahora solo le devolvía un eco de su propia voz llamando el nombre de Toby una y otra vez. A veces, su voz se quebraba al final, pero él no podía detenerse. No podía permitirse perder la esperanza. Pasaba horas tocando las puertas de los vecinos que apenas conocía, preguntando si alguien había visto a su perro. Algunos le abrían con una sonrisa triste, diciéndole que estarían atentos, otros simplemente lo miraban con lástima antes de cerrar la puerta. Pero había unos pocos que se conmovían por la determinación del anciano, como doña Carmen, una mujer que vivía sola en el edificio al otro lado de la calle. «Don Ernesto, lo lamento tanto. Si veo a Toby, seré la primera en avisarle», le prometió ella, con los ojos empañados por la compasión. A pesar de las promesas y palabras de consuelo, los días pasaron sin noticias. Con cada jornada, la preocupación se convertía en desesperación y la desesperación en un dolor profundo que lo consumía por dentro. Las noches eran las peores, el eco de sus propios pensamientos lo mantenía despierto.
Se sentaba en su sillón, el mismo que compartía con Toby, y se encontraba hablando en voz alta, esperando que su perro pudiera oírlo donde quiera que estuviera. Sé que estás ahí fuera, Toby. Por favor, regresa a casa, murmuraba con los ojos cerrados, apretando entre sus manos una de las correas viejas que Toby solía usar en sus paseos. A medida que la búsqueda continuaba, don Ernesto comenzó a sentirse más agotado, sus piernas pesadas y su corazón cansado. Pero no se permitió rendirse. Decidió acudir al mercado, un lugar que solía evitar desde que Margarita falleció. Los colores y los aromas, que antes le traían recuerdos felices, ahora solo le recordaban todo lo que había perdido. Pero por Toby, estaba dispuesto a enfrentar esos fantasmas. En el mercado, las señoras que vendían frutas y verduras lo reconocieron de inmediato. Era imposible olvidar al anciano que solía pasear por allí con su perro a su lado. Se acercaron a él con miradas compasivas y algunas incluso ofrecieron poner los carteles en sus puestos para ayudar en la búsqueda. No pierda la fe, don Ernesto. Los animales tienen un increíble sentido de orientación. Si Toby aún está ahí fuera, encontrará el camino de vuelta, le dijo una de las vendedoras, intentando animarlo. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, la esperanza comenzó a desmoronarse. Las calles que había recorrido una y otra vez se sentían ahora interminables. Su cuerpo, cada vez más cansado, le rogaba que se detuviera, pero su corazón no le permitía descansar. En el fondo, sabía que no podía volver a casa sin Toby, la casa vacía sería un eco de lo que ya había perdido antes. Un día, agotado por la búsqueda, don Ernesto se detuvo en la iglesia del barrio, un lugar que no visitaba desde el funeral de su esposa. Se arrodilló en uno de los bancos, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados, y dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. Por favor, Dios, ya he perdido tanto. No me quites a Toby también, rogó en silencio, sintiendo que sus palabras se perdían en el vacío. Al salir de la iglesia, se encontró con un grupo de niños jugando en la plaza. Uno de ellos, un chico llamado Miguelito, al que Ernesto apenas conocía, se le acercó con una expresión seria en su rostro. Señor, mi abuela me contó que perdió a su perro. Mis amigos y yo podemos ayudarle a buscar, dijo el niño, con la determinación que solo los jóvenes pueden tener. Ese pequeño gesto de generosidad, esa chispa de compasión en un mundo que parecía haberse vuelto indiferente, le dio a don Ernesto un último aliento de esperanza. Se aferró a esa pequeña muestra de bondad, y con la ayuda de los niños del barrio, se organizó una última búsqueda por las calles y callejones que él ya no tenía la fuerza de recorrer por sí mismo. Sin embargo, otra noche cayó, y aún no había señales de Toby. Don Ernesto, sintiéndose más solo que nunca, se dejó caer en su sillón, el mismo en el que Margarita solía leer sus novelas. Miró la vieja fotografía de su esposa en la repisa y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lo siento, Margarita. No pude protegerlo, murmuró, con la voz quebrada. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio de la noche. Al principio, don Ernesto pensó que su cansancio le estaba jugando una mala pasada. Pero allí estaba, débil pero inconfundible, el suave rasguido de unas patas en la puerta. Con el corazón acelerado, se levantó de un salto que su cuerpo cansado no debería haber permitido y abrió la puerta. Allí, cubierto de barro, con el pelaje enmarañado y los ojos cansados pero brillantes, estaba Toby. El perro había vuelto a casa. Don Ernesto se arrodilló, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado, y abrazó a su fiel compañero, sintiendo que, por un milagro, no había perdido todo lo que amaba. Toby gimió suavemente, lamiendo la cara de su dueño como si también estuviera llorando. Esa noche, por primera vez en semanas, don Ernesto durmió profundamente, con Toby acurrucado a su lado. La casa, que había estado vacía y fría, volvía a sentirse viva, llena del calor de la compañía que ambos habían luchado tanto por recuperar. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y en ese reencuentro, don Ernesto supo que, por mucho que el mundo cambiara a su alrededor, siempre habría un hogar para ellos mientras estuvieran juntos. La noche había caído, envolviendo el barrio en un manto de sombras y silencio.
La única luz que brillaba en la calle provenía de la modesta lámpara que don Ernesto mantenía encendida en el porche. A pesar de la hora, él no se había acostado. Sentado en su viejo sillón de la sala, miraba con ojos cansados la fotografía en blanco y negro de su difunta esposa, Margarita. Aquella imagen siempre había sido un consuelo, pero en esa noche solitaria, se sentía como una herida que nunca sanaba del todo. Con un suspiro profundo, se levantó del sillón, sus huesos crujiendo por el esfuerzo. Como había hecho cada noche desde que Toby desapareció, se dirigió hacia la puerta de entrada con la vana esperanza de que, al abrirla, su querido compañero estuviera allí esperándolo. Era un ritual que repetía, aun sabiendo que la probabilidad de encontrar a su perro tras tantas semanas se desvanecía cada día un poco más. Con el corazón pesado, giró el picaporte y abrió la puerta hacia la fría brisa nocturna. Una vez más, no había nadie allí. Solo el viento que agitaba las hojas de los árboles y el lejano murmullo de la ciudad adormecida. Suspirando, estaba a punto de volver adentro, cuando un sonido apenas perceptible llegó a sus oídos, un rasguido suave y débil, como si alguien estuviera arañando la puerta. Por un momento, pensó que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada. Cerró los ojos y trató de calmarse, pensando que el cansancio y la tristeza lo habían vuelto delirante. Pero ahí estaba de nuevo, ese rasguido, seguido por un pequeño gemido que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Ernesto bajó la mirada, con las manos temblorosas y el corazón palpitando desbocado. Sus ojos, que habían estado tan apagados, se iluminaron de repente cuando vio una forma familiar en la penumbra. Allí, cubierto de barro, con el pelaje enmarañado y el cuerpo visiblemente agotado, estaba Toby. Toby. Oh, Dios mío, Toby. Gritó don Ernesto, su voz quebrándose por la mezcla de alivio y emoción. Sin pensarlo, se dejó caer de rodillas en el umbral, extendiendo los brazos hacia su perro. Toby, con las patas aún temblando de su largo viaje, dio unos pasos vacilantes hacia él y se arrojó a los brazos de su dueño. El viejo perro gimió suavemente, como si tratara de disculparse por haber tardado tanto en regresar, y comenzó a lamer las lágrimas que rodaban por las mejillas de Ernesto. El anciano rodeó el cuello de Toby con sus brazos, enterrando el rostro en su pelaje enmarañado y sucio, sin importarle el barro ni el olor a calle que traía consigo. Era su Toby, su amigo, su compañero. Había vuelto. Pensé que te había perdido para siempre, murmuró entre sollozos, sin poder contenerse. Durante lo que pareció una eternidad, se quedaron allí, en el umbral de la casa, abrazados como si el mundo se hubiera detenido. El frío de la noche no importaba, el cansancio y la tristeza de las últimas semanas se desvanecieron como un mal sueño al contacto cálido y reconfortante de Toby. Finalmente, con esfuerzo, don Ernesto se levantó, aún con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa temblorosa en su rostro. Ven, amigo. Vamos adentro. Estás en casa ahora, le dijo, su voz quebrándose por la emoción. Toby, aún cojeando ligeramente, lo siguió al interior de la casa. Don Ernesto lo guió hasta la cocina, donde de inmediato sacó un cuenco y lo llenó con agua fresca. Toby bebió con avidez, mientras Ernesto, con el corazón lleno de alivio, revolvía en la despensa en busca de algo que pudiera comer. Es todo lo que tengo por ahora, pero mañana te daré tu comida favorita, te lo prometo, le dijo mientras colocaba unas galletas en el cuenco de Toby. Cuando el perro terminó de comer, Ernesto lo llevó al viejo cojín junto a la chimenea, el lugar favorito de Toby. El perro, exhausto por la travesía, se dejó caer con un suspiro, y pronto cerró los ojos, sintiéndose finalmente seguro. Ernesto se sentó en el suelo junto a él, acariciando su pelaje enredado mientras lágrimas silenciosas seguían corriendo por su rostro. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió cálida y llena de vida otra vez. Ernesto encendió la chimenea, y la luz del fuego iluminó la pequeña sala con un resplandor acogedor. Toby, a su lado, dormía profundamente, mientras Ernesto se recostaba en su sillón con una paz que hacía años no sentía. Antes de cerrar los ojos, miró una vez más la fotografía de Margarita que descansaba en la repisa. Susurró en voz baja, como si ella aún pudiera escucharlo. Gracias. Gracias por devolverme a Toby.
Y en ese momento, don Ernesto se sintió completo otra vez. Había perdido tanto en su vida, pero el regreso de Toby le había devuelto no solo a su querido amigo, sino también la esperanza. Porque mientras tuviera a su fiel compañero a su lado, sabía que podría seguir adelante. Esa noche, hombre y perro durmieron juntos como solían hacerlo, con el sonido del fuego crepitando suavemente en la chimenea y el hogar, por fin, lleno de calor y vida una vez más. El invierno llegó lentamente, tiñendo las calles del barrio con un tono grisáceo, pero en la pequeña casa de don Ernesto, un cálido resplandor se filtraba por las ventanas cubiertas de escarcha. La vida había vuelto a su rutina habitual, aunque esta vez con un nuevo sentido de gratitud que iluminaba cada uno de sus días. Toby, ya recuperado de su travesía, había vuelto a ser el alegre y leal compañero de siempre. Sus ojos, aunque un poco más apagados por la edad, brillaban con la alegría de estar nuevamente en casa. Cada mañana, al primer rayo de sol, don Ernesto y su perro salían juntos a pasear, como si aquellos días de angustia nunca hubieran ocurrido. Los vecinos del barrio, que habían sido testigos del dolor de Ernesto durante la búsqueda, no podían evitar sonreír al ver al anciano y a su perro recorriendo nuevamente las calles. Para ellos, era un recordatorio de que a veces, incluso en la vida más sencilla y solitaria, los milagros podían suceder. El regreso de Toby no solo había traído felicidad a don Ernesto, sino que había conmovido al vecindario entero, uniendo a las personas en pequeños actos de amabilidad que antes eran impensables. Una tarde fría de diciembre, don Ernesto decidió que era hora de dejar un testimonio de lo que había vivido. Se sentó en su vieja mesa de madera, con una pluma y un cuaderno en blanco frente a él, mientras Toby dormía plácidamente a sus pies. Abrió el cuaderno, y con una caligrafía lenta y cuidadosa, escribió: «Querida Margarita, hoy me siento más cerca de ti que nunca. Hace tanto que te fuiste, y durante todo este tiempo he sentido el peso de tu ausencia en cada rincón de esta casa. Pero estos últimos meses me han enseñado algo que había olvidado: nunca estamos realmente solos mientras tengamos algo o alguien a quien amar». Hizo una pausa y observó a Toby, que respiraba profundamente en su sueño, como si entendiera que estaba siendo mencionado. Una cálida sonrisa cruzó los labios de Ernesto, y continuó escribiendo. Toby regresó a casa después de haberse perdido durante semanas. Nunca sabré cómo lo logró, pero lo que sí sé es que ese milagro me devolvió la fe en la vida. Mientras recorría las calles en su búsqueda, me di cuenta de que no estaba solo. Incluso en mi desesperación, encontré la bondad de extraños y la generosidad de vecinos que apenas conocía. A veces, el amor aparece de las formas más inesperadas y en los momentos más oscuros. Levantó la vista un momento, sintiendo como una lágrima cálida rodaba por su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente en paz. Continuó escribiendo. Toby me ha enseñado algo que tú siempre intentaste hacerme entender, que la vida sigue adelante y que siempre hay un nuevo día esperando ser vivido, incluso cuando creemos que ya lo hemos perdido todo. Ahora, cada día que paso con él es un regalo, y aunque sé que tanto él como yo estamos en la recta final de nuestra vida, no cambiaría ni un solo momento por nada. Con un suspiro profundo y satisfecho, cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón donde solía guardar las cartas que Margarita le había escrito cuando eran jóvenes. Era su forma de mantenerla cerca, de hacerle saber que, a pesar de todo, había encontrado un nuevo propósito. Al día siguiente, don Ernesto y Toby salieron una vez más al parque. El frío viento de diciembre acariciaba sus rostros, pero el calor que sentían al caminar juntos lo hacía irrelevante. Los árboles desnudos y los bancos cubiertos de nieve les parecían ahora tan familiares como los días soleados de verano. En un momento, se detuvieron bajo el viejo roble donde solían sentarse. Don Ernesto, con un brillo en los ojos que hacía mucho no mostraba, se agachó junto a Toby, acariciando suavemente su pelaje ahora canoso. «Gracias por no rendirte, amigo», susurró. Toby lo miró con sus ojos oscuros, llenos de amor incondicional, y movió la cola suavemente en respuesta. Mientras el sol invernal se ponía en el horizonte, proyectando una cálida luz dorada sobre el parque, don Ernesto sintió que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado su lugar en el mundo nuevamente. No importaba cuánto tiempo le quedara a él o a Toby,
lo que realmente importaba era que estaban juntos, viviendo cada momento como si fuera el último. Y así, bajo el roble que había sido testigo de tantas memorias, los dos amigos permanecieron en silencio, disfrutando del simple milagro de estar vivos y juntos.